Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos resistivos, nos piden encontrar el valor de I0 y VO en el siguiente circuito. Observamos que VO es el voltaje en este nodo, es decir, el voltaje que se forma entre la resistencia de 1 ohm, entre la resistencia de 2 ohms y la fuente de corriente dependiente de I0, ¿no? E I0 es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Aquí podemos emplear varias técnicas, una de las cuales podemos emplear es ley de corrientes de Kirchhoff, en las cuales encontraríamos los voltajes en los nodos, y la otra sería ley de voltajes de Kirchhoff, en la cual encontraríamos las corrientes de malla. En este caso, para seguir practicando el método de ley de voltajes de Kirchhoff, pues vamos a ocupar ese método. Lo que podemos hacer es dibujar las corrientes de malla, ya saben, ocupando nuestra convención, ¿no? Que las corrientes siempre van hacia sentido horario, ¿sí? Entonces aquí pues puedo poner que este sería I1, aquí puedo decir que esta va a ser I2 y que esta va a ser, por ejemplo, I3. Aquí ya podemos observar que tenemos una fuente de corriente, aunque es dependiente, no importa, es una fuente de corriente entre dos mallas. Entonces esto se va a hacer una supermalla. Vamos a empezar aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en M1. ¿Sí? Sabemos que M1 es donde está la corriente pues 1. Aquí observamos en esta malla que no tenemos ninguna fuente de voltaje, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner las polaridades de las resistencias, es decir, que esta sea R1, que esta sea R2 y este sea R3. Polaridades, bueno, ya sé por dónde entra positivo, por donde sale es negativo, por donde entra es positivo, por donde sale es negativo, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Entonces podemos decir que va a ser menos V de R1 menos V de R2 menos V de R3 va a ser igual a 0 porque no tengo fuentes de voltaje. En este caso sabemos que son negativas todos porque todas entran por el signo positivo. Recordemos que la convención nos dice que cuando la corriente entra por el signo positivo los voltajes son negativos. Entonces como observamos los tres son negativos y como está igualado a 0 pues yo puedo volver todo esto positivo, ¿sí? Multiplicando todo por un menos 1. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Ahora, aplicando ley de Ohm, yo sé que V es igual a RI, entonces yo puedo cambiar los voltajes por el valor de la resistencia por la corriente. Quiere decir que, por ejemplo, R1 pues va a ser 3 ohms, que multiplica a la corriente. En este caso R1 solo está en la malla 1, no se está compartiendo con otra malla. Entonces sería que multiplica a I1 más V de R2. ¿Quién es R2? 1 que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso I1, menos la corriente de la malla que se comparte a esa resistencia. En este caso pues sería I2 más V de R3. ¿Quién es R3? Es 2 ohms que multiplica la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso I1, menos la corriente de la malla que se la está compartiendo. Entonces es I3. Y esto igual a 0, puesto que no tenemos fuentes de voltaje. Vamos a hacer aquí las operaciones. 3I1 más I1 menos I2 más 2I1 menos 2I3 igual a 0. Lo que hicimos aquí fue simplemente ley distributiva. Vamos a simplificar términos. Tengo 3I1, I1 y 2I1. En este caso tendría yo 3 más 1, 4. Más 2 son 6. 6I1 menos I2, puesto que I2 solamente está en este término, menos 2 y 3. Y esto lo igualo a 0. Esta sería mi primer ecuación. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, como en el ejercicio anterior, notar que tenemos aquí una supermalla, ¿no? Entonces sabemos que cuando tenemos una supermalla, la fuente de corriente entonces se va a volver un circuito abierto. Sabemos que cuando es un supernodo se hace un cortocircuito, eso quiere decir se vuelve un cable, pero en este caso, al ser una supermalla, se hace un circuito abierto, produciendo así que la malla 2 y la malla 3 se vuelvan una sola, sabiendo que pues sí hay que respetar esas corrientes. Muy bien, entonces podemos aplicar aquí ley de voltajes de Kirchhoff en supermalla, ¿sí? Ok, ¿qué observamos aquí? Bueno, que aquí sí tenemos una fuente de voltaje, es de 16, entra por el positivo y sale por el negativo, por lo tanto esto es una fuente de voltaje negativa.
menos 16 volts. ¿Qué otros elementos hay? Pues tenemos una resistencia de 2, tenemos una resistencia de 1 y una resistencia de 2 y tierra, ¿no? Entonces podemos decir que a esta resistencia le voy a poner R4, por ejemplo, porque ya tenemos R1, R2 y R3, entonces R4 y los otros ya tienen nombre. Vamos a hacer las polaridades de otro color. Aquí entra por el positivo, sale por el negativo. Aquí entra por el positivo, sale por el negativo. Aquí entra por el positivo y sale por el negativo. Muy bien, entonces tengo 16 volts menos el voltaje de R2, por ejemplo, menos el voltaje de R3, menos el voltaje de R4, y esto es igual a 0, por ley de voltajes de Kirchhoff. Menos 16 volts va a ser igual a, despejando esto, me queda V de R2 más V de R3 más V de R4, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es aplicando ley de Ohm, pues V de R2, ¿quién va a ser R2? Ah, pues va a ser 1 ohm que multiplica la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso I2, menos la que se comparte, I1, más V de R3, que sería 2, porque 2 es el valor de la resistencia por la corriente de la malla que estamos analizando, I3, menos I1, y R4 simplemente sería más 2, pero como R4 no se está compartiendo con ninguna malla, entonces simplemente sería I2, ¿sí? Vamos a bajar un poco aquí el pizarrón para seguir analizando, y yo tendría menos 16 volts, pues va a ser igual a I2 menos I1 más 2 I3 menos 2 I1 más 2 I2. Muy bien, aquí observamos que tengo I1, aquí tengo I1, y con otro color vamos a marcar las I2, ¿no? I2, y aquí tenemos I2. Muy bien, entonces tenemos menos 16 volts, va a ser igual a menos 3 I1, reduciendo estos términos, y aquí tengo más 3 I2 más 2 I3. Y esta sería mi segunda ecuación. Pero como observamos, tenemos tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, entonces necesitamos una ecuación de restricción. ¿Sí? ¿Cómo vamos a formar esta ecuación de restricción? Voy a subir un poco el pizarrón otra vez, y lo que vamos a hacer aquí es regresar esta fuente de corriente. Observamos, yo digo que la fuente de corriente, en este caso es 2I0, ¿sí? 2I0 va a ser igual a la corriente de malla que tenga su misma dirección, en este caso estamos de acuerdo que es I3 porque ambas van hacia arriba, menos la corriente de malla que se esté oponiendo o que vaya en sentido contrario, en este caso sería I2, ¿ok? Esta sería mi ecuación 3, pero observamos que aquí tengo I0, ¿no? E I0 no lo tengo, entonces lo que podemos hacer para encontrar IO o I0 sería observar que IO es I2 pero en signo negativo, porque IO es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms y también I2 es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms, solo que van en sentido contrario. Entonces yo puedo decir que IO va a ser igual a menos I2. Teniendo esto en cuenta, yo puedo decir que 2 por menos I2 va a ser igual a I3 menos I2. Aquí yo resolviendo esto me queda menos 2 I2 y esto es igual a I3 menos I2. Si este I2 paso hacia la derecha, entonces me quedaría positivo, menos 1 negativo, pues entonces sería 1 positivo. Por lo tanto esto sería I2 más I3 es igual a 0. Y esta sería mi ecuación 3. Ahora, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Bueno, lo que podemos hacer es uso de la calculadora. Entonces, vamos a la tecla Mode, a 5, que es ecuación, y como es un 3×3, aplicamos tecla 2. Muy bien, ya sabemos que lo metemos en orden, I1, I2, I3 y constantes. Entonces, de la primera ecuación, I1, ¿quién es? Es 6. De I2, ¿quién es? Es menos 1. I3, ¿quién va a ser? Es menos 2. Y esto está igualado a ¿qué? A 0. Muy bien, hacemos un poco hacia abajo el pizarrón. Aquí vamos a tener menos 3 y 1, ¿sí?
Entonces menos 3 y 1, 3 y 2, 2 y 3. Y esto lo igualamos a menos 16. ¿Quién es la ecuación 3? Pues tenemos i2 más i3. Pero i1, ¿quién es? Pues es 0 en esta ecuación. i2 es 1, i3 es 1, y las constantes está igualado a 0. Bueno, damos igual. Y tenemos que i1, en este caso es 1.77, ¿no? 1.777. amperes. Aquí vamos a tener un valor para i2 y un valor para i3. Bueno, vamos a ver quién es i2, menos 10.66 amperes, e i3, vamos a ver, me queda 10.66 positivos. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos están preguntando? Ya tenemos las corrientes de malla. Me piden quién es IO y quién es VO. Bueno, ¿quién es IO? IO es menos I2. ¿Quién es I2? Es 10.66. Por lo tanto, yo ya sé que IO va a ser igual a 10.66 amperes positivos, porque recordemos que menos por menos es más. Entonces, por eso me queda que IO es I2, pero positivo, ¿sí? Eso sería I0. Bueno, ahora para encontrar VO, lo que podemos hacer es un análisis de ley de corrientes de Kirchhoff. Puesto que ya tenemos la corriente I2, entonces podemos tener el voltaje en este nodo. Tenemos el voltaje en este nodo porque es de 16, entonces podemos fácilmente encontrar VO. También porque tenemos IO. Entonces, bueno, voy a copiar este circuito en la parte de abajo del pizarrón y voy a bajar un poco. Vamos a tener en cuenta estos resultados que obtuvimos, ¿sí? Ok. Como pueden ver, aquí yo ya dibujé las corrientes I2 que está entrando al nodo, 2 y 0 que está entrando al nodo, e I3 que está saliendo del nodo. Entonces, si yo aplico aquí ley de corrientes de Kirchhoff, en donde en V0, pues voy a tener que las corrientes que entran al nodo, I2 más 2 y 0, van a ser igual a las que salen, ¿no? I3. También tenemos que tener en cuenta aquí la ley de Ohm. Yo sé que V es igual a RI. Por lo tanto, I va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Ahora, ¿qué necesito? El voltaje en este nodo y el voltaje en este nodo. En este nodo ya lo conozco porque es 16 volts, es la fuente de voltaje. Pero en esta no la conozco. Sin embargo, tengo la corriente I2 porque la acabo de calcular, ¿sí? Por la resistencia, y yo ya sé que va a ser más menos, entonces va a ser IO más bien. ¿Quién es IO? También ya la calculamos. IO es 10.66, entonces si yo quiero el voltaje de R4, pues multiplico voltaje de R4, pues multiplico IO por R4. El voltaje de R4 va a ser IO, es 10.66 amperes por R4, que es 2 ohms, ¿sí? Aquí yo al hacer la operación, vamos a hacerlo en la calculadora, tengo 10.66 amperes que multiplica a 2 ohms, tengo 21.32. Ese es el voltaje en el nodo de la resistencia. Nos quedó 21.32 ohms. Ese es el voltaje en este nodo. Entonces vamos a anotarlo. 21.32. ¿Ok? Ahora ya podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a tener I2, pues es el voltaje de R2 entre R2, ¿no? Más 2 veces I0. I0 es la corriente, ya la tenemos, ya la calculamos, entonces tendríamos 2 veces por 10.66 amperes, y esto va a ser igual a I3. ¿Quién es I3? Pues es el voltaje de R3 entre R3, ¿no? ¿Quién es el voltaje de R2? Observamos R2 y sabemos que el voltaje en una resistencia es el voltaje en su terminal positiva menos el voltaje de la terminal
negativa. En este caso sería 21.32, porque es su terminal positiva, menos el voltaje en la terminal negativa. Entonces sería V0 sobre R2. ¿Quién es R2? 1 ohm. Más 2 veces por 10.66, pues ya lo calculamos, ¿no? Este sería 21.32, ¿sí? Es igual a V de R3. ¿Quién es R3? Es 2 ohms. Entonces sería el voltaje en su terminal positiva, que sería V0 o VO, menos el voltaje en su terminal negativa, que es 16. Entonces yo tendría V0 menos 16 entre R3, entre 2 ohms, ¿sí? Aquí, ¿qué puedo hacer para simplificar estas operaciones? Todo lo multiplico por 2 para que se me elimine el denominador. Entonces yo tendría 21.32 por 2, me quedaría 42.64. Entonces tengo 42.64 menos 2VO más, aquí tengo 42.64, ¿sí? Y esto es igual a VO menos 16. Observamos que me quedó una ecuación de primer grado. Este VO lo voy a pasar del lado derecho, positivo, y entonces voy a sumar simplemente 42.64 más 42.64, es lo mismo que multiplicarlo por 2, y me quedaría 85.28. 28 más 16, y esto va a ser igual a 3VO, puesto que este 2VO negativo pasó positivo y se suma con 1 de aquí, ¿no? 85.28 más 16 me queda 101.28. Entonces vamos a tener 101.28, ¿sí? 28. Esto es igual a 3VO. Entonces, VO, despejándolo, pues me quedaría 101.28 entre 3. Y me quedaría un total de 33.76 volts. De esta manera encontramos el voltaje VO aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo VO, y encontramos IO aplicando ley de voltajes de Kirchhoff y una supermalla en el ejercicio. Y con esto lo concluiríamos.